Historias de Berisso. Revisando relatos y personajes con una mirada al futuro. Gladys Sandoval nos acompaña en este viaje. Gladys Sandoval, muy buenas noches, bienvenida una vez más al Oasis. Hola chicos, ¿cómo están? Muy bien, muy contento de escucharte y de saludarte. ¿Cómo estás? Yo también contenta de estar con ustedes y compartir las historias de Berisso. Viste, y hoy abrimos con historias de Berisso, tenemos un especial. Y va a estar lindo el especial. La verdad que sí. Tenemos sorpresitas. Exactamente. Y bueno, contanos, primero abrinos vos el tema que vamos a tocar. Sí, el transporte más icónico que tiene Berisso es el tranvía, ya que fue un medio de transporte de pasajeros popular, muy económico, y hoy lo tendríamos que ver con una mirada ecológica, ¿no? Exacto, tal cual. Las tres cosas que acabas de decir. Sí, súper importante, ¿no? Y el económico vamos a hablar después cuando hablemos de los boletos. Bueno, dice que los primeros tranvías comenzaron a rodar el 14 de abril de 1913. 1913. Sí. La compañía de tranvías, la Nacional, tenía 3 líneas, la 21, 23 y 24, que eran líneas solamente que recorrían Berisso, ¿no? Solo Berisso. Sí. Partían de la calle Nueva York y Alsina, frente al Bar Colombo, o donde estaba también en la otra esquina el Club Armour, y salían desde allí, recorrían a Nueva York, sus puntos más diferenciados eran el Swift, donde subían y bajaban los obreros, y el hogar social. De ahí agarraba Montevideo y seguía derecho hasta la línea 21, por ejemplo, llegó hasta la calle, hasta Villa San Carlos, en la calle 27. Justo tenía la parada en una almacén que era de un tal señor Velázquez. Ah, mira vos. Sí. Después estaba la línea 22 que hacía el mismo recorrido, pero llegaba hasta el puente de la calle 66, o sea que se extendía unas cuadras más. Porque como estamos en 1913, Berisso se iba poblando, y bueno, cada uno fue extendiendo sus lugares de vivienda y necesitaba el medio de transporte. ¿Y bueno, después estaba la línea 22, que tenía el mismo recorrido, pero llegaba hasta la calle, el puente de la calle 66. Y después en la línea 24 también tenía el mismo recorrido, pero llegaba hasta la calle 32, giraba hacia el lado del monte, en dirección a Palo Blanco, pasaba por el frente de la toma de agua, y hasta llegar al puente que separa para ir a Palo Blanco. Para ir al Palo Blanco. Y bueno, como el puente estaba en malas condiciones, el tranvía nunca llegó a la playa. Claro. Entonces, había otro tipo de transporte hasta la playa. Sí, lo hacían a pie o había una zorra. Que llevaba entre 15, 16 personas más o menos que entraban, y era atracción a sangre. ¿Qué te parece, Gladys, si en este momento escuchamos uno de los testimonios? Sí, me encantaría escucharlo, porque supongo que es de don Ricardo Isaías. Sí. De él se trata. Un reconocido vecino. Sí, y muy colaborador siempre con la historia de Berisso, porque ya ha hecho sus intervenciones cuando hacíamos nuestras mateadas, siempre trató de conseguirnos el Fortín Gaucho para que no pagáramos nada. Él es un dirigente del Fortín Gaucho, ¿no es cierto?
Sí, y la verdad que es una persona muy querida por mí, igual que su esposa, que siempre nos ha acompañado, y siempre le agradezco todo lo que hace por Historias de Berisso. Muy bien. Y bueno, vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo entonces. Tiene mucho para decir. Sí. Tenemos en línea a Ricardo Isaías, y que también es un vecino de Berisso que tiene mucha experiencia y nos va a contar acerca de cómo vivió esos años de su juventud, de su niñez, con la presencia del tranvía. ¿Cómo estás, Ricardo? Un gusto. Un gusto. Bueno, contento de estar hablando con ustedes y poder contarle a la gente joven lo que fue el tranvía. Fue fundamental para la vida de Berisso. O sea, era un medio de comunicación, de transporte, no de comunicación, sino de transporte esencial para la época. Ustedes imagínense que en Berisso en ciertos años trabajaba muchísima gente en el frigorífico. Y venía gente de La Plata y gente que salía y se tenía que volver a La Plata. Y venían los tranvías llenos de gente. ¿Vos desde dónde estabas en tu niñez, digamos? ¿De dónde lo tomabas al...? Lo que pasa en mi familia es nativa de Berisso. O sea, mis abuelos llegaron, creo que fue en 1908 a Berisso, de España y de Arabia. Y después mi papá, cuando se casó, vivíamos en... Yo no nací ahí. Yo nací acá en Berisso, en el Sanatorio Argentino. Lo que hoy es el Sanatorio Argentino, que antiguamente era el Instituto Arau. Bueno, mi papá se hizo una casa, o la compró y la reformó, en la zona de Villargüello. Claro. Y venía a trabajar al frigorífico Suiz, era mecánico del frigorífico Suiz. Después, que fue el lugar donde yo fui a vivir, cuando nací, 1 y 61 vivía. Mi papá tomaba el tranvía en 1 y 60 y con mi hermano lo íbamos a esperar cuando bajaba del tranvía a 1 y 60 y íbamos caminando con mi papá hasta casa, que era una cuadra. Después nos fuimos. ¿Y ese te acordás qué número era el tranvía ese? Y era el 25 y el 26. Ajá, claro. Bueno, después fuimos a vivir a Citibel. Bueno, ahí no teníamos mucha relación con el tranvía, pero tuvimos muy poco tiempo porque el reserva estaba muy incómodo mi papá para venir a trabajar al frigorífico. Claro. Generalmente venía en tren y cruzaba en bote el dock para poder llegar al Suiza. Y al poco tiempo compré una casa en 61 y 28. Entonces, el tranvía llegaba hasta 31 y 60. Entonces, mi papá venía con el tranvía a trabajar acá. Bueno, después mi papá falleció, vinimos a vivir todos a la casa de mi abuela, Berisso. Y bueno, cuando yo fui ya adolescente, trabajé en la estación de servicio de la Curva. Sí. Cuando se inauguró en el año 61. Se inauguró el 13 de diciembre del 61. Y bueno, yo me tomaba el tranvía en el Sportman y me iba hasta la Curva. ¿La Curva que estamos hablando de 122 y 60? No. De acá de la Río de Janeiro y la Curva. Ah, mira. La del puente Roma. No, la del puente Roma no. Donde ahora hay una agencia de autos. Al lado de donde está la BTV. Ya está ahí, sí. Ahí mira, tenés razón. Después yo empecé a trabajar en una empresa en La Plata. Anteriormente tengo una anécdota con eso del tranvía. Trabajé con un tío que tenía una fábrica de pastas, 5, 64 y 65. Y un día me dice, ¿me podés ir a buscar un palo de una amasar que yo presté a Berisso? Digo, sí, tío. Dice, toma el tranvía. Me tomé el tranvía. El palo de amasar debía pesar 50 kilos. ¡Ay, no! Era metálico. Era el palo de amasar que se usa para hacer los ravioles. Claro, sí. Bueno, me fui en tranvía con el palo de amasar. ¿Cómo llegaste? Bueno, como pude, tenía 14 años. Claro. Después... ¿Cómo confiaban en los chicos en esa época, no es cierto? Que iban a hacer el mandado como se debía. Yo le hacía reparto en bicicleta a mi tío. Y, por ejemplo,
Sí, era mi tío, era como mi viejo, era. Era hermano de mi mamá. Y bueno, lo quise mucho, vivió muchos años, hasta los 80 y pico de años vivió. Muy buena anécdota esa, la del palo de amasar. Sí, no me lo olvido nunca más. El palo de amasar. Para poder llegar por el tema. Bueno, y después entré a trabajar como cadete en una empresa en 58, 11 y 12. Y bueno, me iba todos los días en tranvía. El tranvía lo tomaba en Plaza Moreno, iba en Plaza Moreno y acá en el Reforma. Claro, volví a ser Reforma. Cuando vivíamos en 61 y 28, en la iglesia que está 60, 27 y 28, Sí. había un cura que era muy querido en el barrio, el padre Cacheta, era el apellido. Y un día pasamos con mi mamá por el tranvía, por ahí no conocen el recorrido del tranvía, yo te lo voy a describir. Pasamos por la puerta de la catedral, pasamos por ahí el tranvía. Claro. Y después agarramos el diagonal 74. Y ahí en la curia estaba el cura hablando con otro cura. Y yo que era chico, saco la cabeza por la ventanilla y le grito, yo tendría 5 años, más no tenía. Le digo, padre Cacheta, y se zafa la guillotina, la ventanilla, y me pega en el cogote. ¡Qué dolor! Eso era un vidrio que se levantaba y se trababa a sí mismo, pero el tranvía estaba muy desvencijado. O sea, era una cosa muy movediza el tranvía. Esa tampoco te la olvidás. El tranvía iba de acá a 1,60, pues agarraba de diagonal 79 hasta 50, por 50 Plaza Moreno, doblaba por 14, pasaba por enfrente de la catedral, agarraba diagonal 74 hasta 60 y ahí por 60 hasta 131. Y ahí volvía. Tenía un largo recorrido, bastante volvía amplio. y agarraba por 54. Por 54. Ahí todavía las vías se notan, si has pasado, en algunos puntos. Sí. Paso siempre por toda la ciudad de La Plata. Sí. Sí, se notan, sí, las vías, sí. Están, digamos, abajo de los nuevos pavimentos que se le han hecho encima. Los tranvías eran una cosa o sea, para mí se doblaban los tranvías. Nunca vieron, ustedes por ahí no lo han visto, alguna foto por ahí porque son gente joven, el aparato que tenían para subir a la gente que tenía que reparar los cables de los tranvías. Sí. Bueno, el cable del tranvía, las columnas que llevaban los cables del tranvía eran metálicas, eran de hierro. Por arriba pasaba el cable, que tenía, no sé, un voltaje bastante alto. Y venía un camión que tenía una rampa que se iba subiendo, era de madera, era un cajón de madera que se iba subiendo hasta que el hombre que lo arreglaba llevaba arriba. Mirá vos. Ahora, ¿qué pasa? Ese hombre estaba totalmente aislado por la madera. Por la madera, claro. Un día, uno de los tipos, no sé qué pasó, fue ahí nomás de la estación de servicio, que yo les comento, de la curva. De la curva. No sé si trastabilló, qué le pasó, se fue de costado, qué le pasó, y tocó la columna que sostenía el cable de hierro. Lo sacó como si fuera un pajarito de arriba. Cuando cayó al suelo, lo expulsó. Debía 5 o 6 metros de altura, estaba muerto ya. Pobre hombre. Sí, en esas épocas. Esos accidentes laborales debían ser bastante frecuentes también. Sí, no sé, o sea, eso fue un descuido, una mala maniobra del hombre. Un accidente más de trabajo. Y acá en Berisso corrían las dos, la 23 y la 24. Sí. La 24, creo que era la 24 la que entraba a Palo Blanco, que te llevaba hasta el puente de Palo Blanco, y ahí para llegar a la playa se tomaba una zorra que era tirada por caballo, había una vía de trocha muy angosta, la gente iba sentada en todos los bancos fijos que estaban ahí, iba mirando unos para uno, otros para el otro, hacia el lado de afuera. Y con esa se llegaba a la playa. Eso te llevaba hasta la playa, sí. Bueno, ¿y qué significa el tranvía para vos, Ricardo?
Y es una época pasada muy linda, o sea, es un recuerdo de siempre. Una de las cosas, por ejemplo, que nosotros intentábamos siempre hacer, porque, por ejemplo, el tranvía subía el diario a vender diarios. Sí. Y, bueno, vendía, se bajábamos el tranvía andando todo lo que da. Nosotros, claro, pero ellos estaban cancheros. Y nosotros queríamos hacer lo mismo. Vuelta a vuelta quedábamos algunos Dado vuelta. hecho unos brillos por el suelo, pero bueno. Ay, ay, ay. Y Era después, por lindo. ejemplo, cosas, travesuras que hacíamos de chicos, era de las tapitas de cerveza, Ajá. las sacábamos, le poníamos azufre y potasio, Ah, y sí. bueno, después le poníamos la tapita de nuevo, le poníamos la vía del tranvía y eso flotaba cuando pasaban las tapitas. Vos sabés que eso me contó mi papá, que Era lo muy agarraban común. al tranvía enfrente de la calle 23, más o menos, y hacían esas cositas Claro, yo también. vivía Ujú. en la zona del Cine Progreso para el lado del monte, Ajá. o sea, de la Génova y Montevideo, o sea, el puente 3 de abril para el lado del monte. Entonces, donde lo hacíamos nosotros era en la parte de mi barrio, donde Claro. estaba Asia, Sí, por ejemplo. claro, ahí donde está ese. Ahí estaba el bar muro. Y se juntaban ahí con los chicos a armar tapitas. Sí, cositas de niño, de Sí, tal travesura del cual. pibe. Eran travesuras que ya Sí. estaban muy instauradas entre los chicos. Sí. Bueno, muchas gracias, Ricardo. La verdad es que ha sido un gran placer hablar con vos y Bueno. poder escuchar estas historias que tanto nos gustan. Estoy al servicio de Historia de Berizo y al servicio de ustedes. Muchas Cualquier gracias. cosa que necesiten, llámenme o sea, todavía tengo algo de memoria. No. Y eso es muy no- importante para Y nosotros. una hermosa forma de relatarla. Ujú, así es. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a Buenas vos, noches. Ricardo, y bueno, Claro. estamos en contacto. Un abrazo. Cuando quiera. Muy bien, qué lindo testimonio el de Ricardo Isaías acerca del tranvía y acerca de la vida, porque en realidad no es hablar del tranvía, sino hablar de la vida. Y para cerrar este primer bloque del especial de Historia de Berizo, tenemos nuevamente a nuestra amiga Gladys Sandoval. Gladys. Sí, Fernando, estaba escuchando a don Ricardo sus historias de tranvía, ¿no? Sí, sí. Como muchos chicos hicieron sus experimentos con las tapitas. Así es. Muchos. Tuvo lindas historias, porque la del palo de manzana está bueno. Sí, Un palo de viste. manzana de 50 kilos. Por eso, vos viste, Chicos, son historias de vida. Eso está buenísimo. Mi anécdota personal es que íbamos al cementerio de La Plata a visitar a la abuela y a los tíos que habían fallecido. Antes no teníamos cementerio y los enterraban allá, ¿no? Sí. Y para mí era tortura, una tortura china, porque imagínate, salir desde Nueva York en tranvía Sí. hasta La Plata, hacer un transbordo en otro tranvía y llegar al cementerio de La Plata. Eran 90 minutos Claro. que se consumía. Y yo lo que tengo presente es que, bueno, las señoras que iban de acá, de Berizo, a visitar a sus difuntos, llevaban unos enormes ramos de flores caseras, Sí. Que hortensias, juntaban calas, dalias, en sus y yo con mi propios jardines. alergia Ay, no lo puedo creer. era muy desagradable. 90 minutos. Con Qué el bárbaro. perfume Así a flores. Sí, Bueno. esa era una de mis experiencias. Gladys, Y otra en un fue- ratito te volvemos a Sí. llamar porque vamos a presentar el otro segmento Porque, después de la tanda. exactamente, después del informativo y de la tanda de la radio, volvemos y seguimos con la segunda parte de este especial de las historias de Berizo. Bueno, bárbaro, magnífico. Hasta dentro de un ratito. Hasta Listo, luego, bárbaro, Gladys. chicos, hasta luego. Historias de Berizo. Revisando relatos y personajes con una mirada al futuro. Gladys Sandoval nos acompaña en este viaje. Y aquí estamos nuevamente con Gladys, otra vez en línea. ¿Cómo estás? Bien, escuchándolos y aprovechando todo lo que nos hace los informes
que manda FM. Sí. Y bueno, vamos a seguir con nuestras Vamos historias. a seguir con este tema tan interesante. Sí, habíamos quedado que las líneas internas, que fueron a 21, 22 y 24. Sí. Después habían recorridos de otros tranvías con más porte, como el 25, que para mí es el más icónico porque era el que traía gente desde La Plata hacia Berisso para trabajar en los frigoríficos, ¿no? Hay que recordar que en esa época eran alrededor de entre 10.000 y 12.000 operarios que trabajaban en todos los turnos, 4 turnos. Increíble. Así que siempre era un enjambre de gente que primero el tranvía llegaba hasta Río de Janeiro y Montevideo. Entonces ahí se hacían unas largas colas, y tengo una foto que me mandó hace mucho tiempo un señor que, bueno, ya no está con nosotros, que se ve a la gente esperando ahí frente al Sportman, el tranvía para volver a sus casas, porque había gente que venía de Los Hornos, de Siquidel, a trabajar los frigoríficos. Y bueno, para mí fue el más emblemático, ¿no? Porque el 25, entonces, ya les digo, es el que venía... es el que transportaba a los obreros de todos lados. Eran más grandes porque eran unidades largas de 4 ejes y por consiguiente 8 ruedas. Y tenía 2 troles. Los troles eran esas columnas que llegaban hasta el cableado para darle electricidad al tranvía. Y los tenían uno en cada frente, porque cuando iban hacia el lado de por la Río de Janeiro, hacia el lado del embarcadero antiguo que se iba a la isla, los otros tenían que cambiar, venían como de cola. Iban de frente, pero después volvían de cola. Claro. Porque tenían un solo trole. Vuelta, claro. Se cambiaba el motorman, pasaba para el otro lado y tenía trole en los dos frentes. Así que era una unidad grande porque constaba de 58 asientos tapizados en cuero. Diríamos que es de mayor categoría de los que estaban internos aquí, ¿no es cierto? Sí, porque eran de madera los asientos. Y estaba la famosa campanilla para pedir permiso para bajar, ¿no? Hoy tenemos el timbre en los ómnibus, que teníamos una campanilla que me costaba muchísimo llegar hasta donde estaba la soguita para tirar. Bueno, y yo muy así pícara me subí arriba de los asientos y tiraba la campanilla, pues yo quería bajar con la campanilla, no, que el señor me dijera, bueno, hay que pararle a la nena. Claro. Y también estaba el tema de que los que vendían adentro, resulta que se tiraban, subían en movimiento y bajaban en movimiento, ¿no es cierto? Sí, eso lo hacían los canillitas. Como el Sportman era el lugar céntrico, sería, ¿no? Era el lugar principal donde convergían todos los tranvías. Ahí depositaban los diarios que venían de La Plata y después iban los canillitas a buscar sus paquetes, ¿no? Yo recuerdo a Teleco tirarse de tranvía, a Irigoyen, que fueron unos personajes muy conocidos en Berisso porque eran nuestros canillitas de nuestros barrios. Bueno, y ellos sí tenían ese poder de tirarse, como dijo don Ricardo, movimiento, pero porque ya lo hacían desde siempre, ¿no? Exactamente, Gladys. Y tenemos otro testimonio entonces para compartir, que seguramente va a estar tan interesante como el de Ricardo. Bueno, lo escuchamos entonces. ¿A quién escuchamos? A Luis Petkov. Sí, a Luisito. A Luisito, lo escuchamos entonces. Bueno, Norma, y aquí en esta edición especial de Historia de Berisso tenemos un invitado. Sí, estamos al habla con Luis Petkov, quien es un vecino de toda la vida de acá de Berisso y con el cual estamos muy felices de estar en contacto. ¿Cómo estás, Luis? Buenas noches. Hola, buenas noches, chicos. Un placer realmente participar con ustedes de su programa. En primer lugar, felicitaciones. Muchas gracias. Muchas gracias.
Y bueno, muy contento por el tema, ¿no? Por el tema que es un cacho de historia de Berisso, ¿no? Exactamente. En este caso, el tema que nosotros te convocamos a conversar es para que nos cuentes tu experiencia con los tranvías de Berisso. ¿Qué recordás de eso? ¿Cuál ha sido la relación con tu vida? Teniendo en cuenta para los más jóvenes que los tranvías no funcionan en el país desde 1963 aproximadamente. Es decir, casi 60 años que no tenemos tranvías. Sí, por supuesto, y para los que tenemos, viste cómo se dice, cierta edad. Cierta edad, exacto. Muy No hay bien. por qué decir cuál. No, porque después viste cómo es la gente. La gente saca la calculadora. Sí, pero recuerdo muy gratos, que a muchos bericenses nos debe pasar lo mismo. ¿Por qué? Porque el tranvía, sin el tranvía Berisso no hubiese sido lo mismo. Ajá. Y el tranvía no solo fue, en mi opinión, un medio de transporte, sino prácticamente fue el medio de transporte obrero por derecho propio. Era ese lugar al cual vos subías y por media hora te encontrabas con tus compañeros de trabajo. Ajá. Es más, sabías dónde subía cada uno. Y si no subía en esa esquina, ¿qué pasó? Sí, está enfermo, seguro. ¿Dónde está fulanito? Ah, claro, no lo vi, tenés razón. Y era un ámbito de camaradería, de anécdotas. Era un cacho de tu vida, ¿viste? Claro. Y en la mía, yo lo asocio a 3 etapas. En primer lugar, yo a los 18 años, mi primer trabajo fue en el frigorífico Armut y posteriormente en el Swiss. Y fue el medio de transporte que utilicé para llegar desde Villa San Carlos Sí. Hasta los frigoríficos. ¿Qué tranvía era ese? Bueno, yo tomaba el 23 y había otro. Sí. A ver, vamos a hacer un poquitito de historia. Había un ramal que era el número 21, Ajá. que mucha gente no lo recuerda, otros no lo conocieron o nunca supieron de él. Pero el 21 llegaba hasta Villa Dolores, o sea, hasta lo que hoy sería 27 y Montevideo. Ajá. Porque Lejos. era un ramal, una especie de ramal de refuerzo de las horas pico. Ajá. ¿Por qué? Porque el 23 que arrancaba allá de Villa Sula, empezaba a levantar gente de Villa Sula y luego de lo que es el barrio obrero. Sí. Y algunos... Y llegaban... Y ya se llenaban, ¿viste? Claro, Entonces, llenos. cuando tenía que subir la gente de Villa Dolores y posteriormente de Villa San Carlos, que era el núcleo de los trabajadores de esta zona, el 21 jugó esa especie de refuerzo de horas pico, digamos. Para descomprimir un poco. Exacto. Y bueno, esa etapa de mi vida, de los 18 años, del primer laburo, de compartir con los amigos del barrio, que los que no trabajaban en el frigorífico trabajaban en el puerto, así que... Todos iban para esa zona. Íbamos todos para esa zona. De manera que el primer recuerdo gratísimo, asociado a mis 18, es ese tranvía, ese medio de transporte obrero, esencialmente obrero y popular, feo, pobre, porque no era lindo, pero si no los hubieran sacado, seguramente hoy todavía estarían funcionando. Sí, aparte que era un medio de transporte, tanto que se habla de ecología, era muy ecológico. No tenía el nivel de contaminación de los colectivos, por ejemplo. No, totalmente, funcionaba con electricidad. Y repito, de no haberlo sacado, es probable que aún hoy estuvieran
transitando esta Montevideo con su lento andar y con sus ruidos característicos y con su campana que anunciaba, ya vengo. Qué lindo, qué lindo. ¿Y la otra etapa, Luis, cuál sería? Bueno, habría 2 etapas más. Ajá. La otra etapa sería cuando hice el secundario en La Plata, en el Colegio Nacional. Tal Y cual. que ahí ya viajaba con el 25. El 25 ya era un lujo. Y sí, por supuesto, ya era más grande, ya era una cosa, era un transporte de media distancia, digamos. Me han dicho que eras un excelente alumno del Colegio Nacional. Bueno, viste cómo es la gente comenta siempre. Total, la gente siempre habla, como dice el tango. Sí. Sí, bueno, la verdad que sí, siempre fui, como se decía en aquella época, medio traga, ¿viste? Muy buen alumno y muy buen compañero, me han dicho. Bueno, sí, también hay buenos compañeros a los cuales hay que agradecerles los elogios también, Ajá. ¿no? Sí, sí. Yo la verdad que tengo gratísimos recuerdos tanto de la primaria como de la secundaria, porque también son recuerdos de otra época, ¿no? Una época en la cual la palabra valía, una época en la cual nos remontamos a aquellos días, a aquellos años. En Villa San Carlos, lo peor que podían decir de vos, mira, aquel no trabaja. Era otra cosa, otra vida, Otro país. otro país, otra gente. Y Berisso era ese mundo nuestro, ¿no? En el cual el tranvía ocupó un lugar y lo va a seguir ocupando en nuestros recuerdos. Así que tomabas el 25 para ir al Nacional. Claro, primero tomaba el 23, acá en lo que era la calle ¿De 3, San Carlos? hoy 21, Ujú. y con ese viajaba hasta el Sportman, y allí tomaba el 25. Claro, y con ese te llegabas hasta La Plata. Que tenía otro confort. Sí, era más grande, era otra cosa. Claro, me dejaban la puerta del Colegio Nacional, el 1 y 49, y era toda una travesía, y aparte para nosotros era como que ejercías una especie de libertad de viajar, ¿viste? Porque ya te dejaban ir, ya eras Eras grande. mayorcito. Sí, ya eras mayor, ya ibas al colegio, aparte al Colegio Nacional No de La Plata, cualquier cosa, al Colegio Nacional de La Plata. o al Industrial Albert Thomas, Ujú. que también algunos iban para allí. Sí, era como llegar a un peldaño superior en cuanto a la educación de cada uno de nosotros, ¿no? Bueno, ¿y hasta qué etapa te acompañó el tranvía, Luis? Y bueno, el tranvía me acompañó hasta que dejó de existir y falta una partecita más, A ver. Sí. que eso era con el tranvía 24. El tranvía 24 que llegaba hasta el puente llamado Puente de Palo Blanco, pero en realidad es el puente sobre el río Santiago. Ajá. Y ese era para los fines de semana. Ese era para cuando la barra íbamos a nadar al río Santiago o directamente después a pie hasta la playa, a Palo Blanco. Ese era como el de fin de semana, ¿viste? El del divertimento. El del divertimento, exactamente. Y cada uno de esos números trae a la memoria anécdotas y vivencias que tienen que ver con esa época tan simple, tan sencilla, pero tan feliz que tuvimos nosotros la suerte de transitar acá en esta ciudad que tanto queremos y que nos retrotrae a, como decíamos recién, a otro Berisso, un Berisso distinto, pero un Berisso fundamentalmente de trabajadores. Y ahí el tranvía fue el vehículo de los trabajadores. Qué lindo eso, el vehículo de los trabajadores. Es una Sí. hermosa imagen, Luis. Tal cual.
Creo Sí, que sí. con esa imagen estamos muy, muy contentos de haber podido conversar con vos y la verdad es que te agradecemos mucho. Estamos conociendo a través tuyo esa alegría de poder transitar por esas calles. Y cuando termine la pandemia, ojalá que sea más pronto que tarde, pues puedas venir personalmente a la radio a hacernos tan buena compañía y charlar de muchas cosas que seguramente temas no van a faltar. No, no, por supuesto, por supuesto. Por más que uno, digamos, está en retiro, alejado un poco del fierrito, como decimos en el medio, pero siempre Con esas ganas. con esas ganas de volver ahí a hablar un poquito y a compartir historias que son no solo recuerdos, ¿no? Nuestra vida es un libro en el cual escribimos una página todos los días. Exacto. Y a nosotros nos encanta escuchar esas historias. Y los recuerdos son volver a releer esas páginas, que generalmente son recuerdos de páginas lindas que hemos vivido. Y eso está bueno porque está bueno transmitir a los jóvenes estas vivencias nuestras para que lo que fue aquel Berisso nuestro, sencillo, trabajador, obrero, feliz, algún día sea todo el mundo, ¿no? Todo otra vez. Así. Ojalá. Bueno, querido Luis Petkov, un gustazo haberte tenido en el programa y como te decía, la invitación para cuando se pueda ya está hecha. Por supuesto, muchas gracias chicos, sigan así, está bueno hacer periodismo en serio y ustedes lo hacen. Bueno, muchas gracias Luis, un abrazo grande. Buenas noches. Buenas noches, igual para ustedes. Qué lindo Luis Petkov, qué lindo todo lo que nos contó Gladys. Es una persona adorable que quiere mucho. Muy amoroso, indudablemente muy amoroso. Sí, un gran periodista, un señor. La verdad que también me ha colaborado siempre cuando nuestros encuentros, siempre puso su granito de arena. Y bueno, para ir cerrando este tema del tranvía que tantas historias nos trajo y que sacamos en conclusión que fue el transporte obrero, ¿no? Sí, tal cual. Y ecológico, y vamos a llamarlo así. Vamos a hablar de los boletos de aquella época, ¿no? A ver, ¿cómo es eso? Dice que para ir hasta La Plata habrá que pagar 15 centavos. Después de algunos años, el señor Tetamanti, Juan Tetamanti, que era el dueño de la empresa nacional, que era dueño de todos los tranvías que circulaban en Berisso, y encontré una perlita. El tranvía aparece gracias a la mano de Juan Tetamanti. Un 3 de enero de 1910 condujo el primer tranvía eléctrico del país, llevando a un pasajero de lujo, en ese momento era el gobernador de la provincia, Ignacio de Irigoyen. Mira vos. Sí, fue administrador del Nacional hasta que terminó el recorrido en los tranvías. Y siempre trató de fomentar este transporte porque veía que le servía a la población más pobre, ¿no? Más humilde. Sí, más humilde. Bueno, dice que fue bajando el precio, el valor del boleto. Dice que en unos años pudo bajar el boleto a 10 centavos, posteriormente lo lleva a 5 centavos, y bueno, nos damos cuenta de que le rendía mucho. Mira. Por eso fue bajando el precio, cosa que hoy no lo hace. No, eso olvídate, Gladys, olvídate. Pero bueno, este hombre evidentemente tenía un sentido social del transporte. Sí, y ya lo hemos nombrado nosotros una vez a Juan Tetamanti, porque fue el que donó plata y lugares cuando hablamos sobre el aeródromo de Berisso. Sí, claro, exacto. O sea que estaba muy involucrado con la comunidad de lo que era el Gran La Plata, porque en ese momento todavía no era La Plata, ¿no? Claro, exacto.
Tendríamos Bueno, que un día dedicarle un espacio a su historia en general. Nosotros tenemos sí, varios mensajes que, bueno, ya que estás al aire los podemos compartir, de Jorge. Sí, Jorge dijo algo muy importante, como que ya habíamos hablado un poquito antes, pero es bueno recalcarlo, que en lugares del primer mundo, digamos, Sí. como Holanda, el tranvía sigue siendo un gran medio de transporte para la gente. exacto, exacto. Después la señora Clara también nos dejó sus saludos. Y bueno, nosotros estamos muy, muy contentos con este segmento que hemos, digamos, construido juntos, Gladys. Y agradecemos a Luis, agradecemos a Ricardo Sí, y a toda la Y gente de fundamentalmente, adorables. y fundamentalmente a vos, Gladys, que fuiste también el nexo para que podamos nosotros comunicarnos con ellos. Sí, la verdad que les agradezco a Jorge, a Ricardo y a Luis. Ellos saben que yo los aprecio mucho, Sí. que estamos esperando que esta pandemia se vaya para volver a juntarnos. Tal porque cual, ojalá. Siempre Y nos vamos a juntamos. hacer una gran, Y ojalá, gran porque yo fiesta. todavía No con- más de un año viviendo en Berisso y no hemos podido juntarnos, che, qué mal. Sí. Y bueno, Bueno. para cerrar este tema Sí. de los tranvías, quiero decir que el tranvía se nos va 25 de diciembre Ah, de 1966, hace su último recorrido, el coche 144, y llega al final, en los galpones, casi a la medianoche, porque llega a las 11 de la noche, casi festejando la Navidad. Qué cosa. Así cerraba el circuito de lo que fue el tranvía, el transporte popular, Sí, obrero, y bueno, nos quedamos con la esperanza de que en algún momento haya un transporte popular, Ojalá. un transporte para los obreros, para los Exacto. trabajadores, los estudiantes. Y no Exacto. olvidemos que en el tranvía 25, como decía Luis, se llevaba a muchos estudiantes hacia el Nacional o hacia el Industrial. De allí salieron gente como el doctor Patrici, excelentes el doctor profesionales. Urbanski, el poeta Raúl Silvetti, y todos los grandes que tuvimos acá en Berisso tenían que ir a estudiar a La Plata y lo hacían a través del 25, porque eran todos obreros, todos Esa hijos de movilidad trabajadores. social ascendente de la cual tanto nosotros Sí. hablamos. Exactamente. Así que Bueno, bueno, Gladys, con el agradecimiento que tenemos hacia vos y hacia tu generosidad con las historias de Berisso, vamos a cerrar este momento con un tangazo, si te parece, cantado encanta. por el negro Rubén Juárez, Tiempo de Tranvías. ¿Qué te parece? ¿Te parece bien? Buenísimo. Buenísimo. Y Rubén bueno, Juárez, entonces, sí. Sí, agradecerles a ustedes siempre esta oportunidad, agradecerle a esos dos amigazos que se han Sí. comprometido en hacer el informe. Y bueno, y gracias a la vida. Bueno, Gladys, un abrazo grande. Y entonces, el negro Rubén Juárez, antes de irnos a la segunda tanda del programa, Tiempo de Tranvías. Bueno, bárbaro. Chao, chicos. Tiempo de tranvía, tropezando el empedrado, patios que se abren a la luna y al parral, mágicos aguanes con temblor de besos largos, penas de ginebra que tanguean en el bar, vuelven esos ecos de las mesas de palazo, noches con la barra en la esquina fraternal, sábado y milonga que promete el club del barrio, y el domingo lleno de ese fútbol sin igual. Tiempo de tranvías que allá se desbarrancaron, de los carnavales que fueron de otra ciudad. Te vieron mis ojos pibes, encendidos y asombrados, te canta mi tango nuevo,
recordar. Fuelle de Pichuco, cuando el gordo era muchacho, el violín de Gobi y la orquesta de Caló. Barras milongueras de Pugliese en cada barrio, tangos del 40 que canté con otra voz. Era mi Corrientes, colmenar de tango vivo, era cada ochava la promesa de un cantor. Tiempo de tranvías, de las calles con silbidos, sé que ya el olvido no podrá jamás con vos. Tiempo de tranvías que allá se desbarrancaron, de los carnavales que fueron de otra ciudad. Te vieron mis ojos viven, encendidos y asombrados. Te canta mi tango nuevo, con ganas de recordar. Tiempo lindo de tranvías que fueron de otra ciudad.